Buenos días. Hemos estado hablando, no sé si usted viene por primera vez a esta iglesia, nosotros hacemos prédicas por serie, es decir, cogemos un tema y lo trabajamos un tiempo y estamos en una serie que hemos denominado Cristianos, en donde estamos hablando de esta palabrita, la palabra cristiano, y hemos estado diciendo qué es lo que significa, y Tito, el copastor nuestro, nos ha dejado ver con claridad que esa palabra puede significar casi que cualquier cosa. Usted encuentra cristianos de dos lados de una discusión política, cristianos de dos lados de una guerra, cristianos de dos lados de un negocio peleándose con los jueces, en fin. Encontramos cristianos en cualquier parte porque la palabra no está definida. En el primer siglo no se llamaban así. La gente no se llamaba cristiano. De hecho, fue una palabra que nació como una burla para aquellos que se creían seguidores de Jesús, porque les llamaban pequeños cristos. Y hemos estado hablando de que cristiano y cualquiera de sus derivaciones aparece solamente 3 veces en toda la Biblia. Al contrario de esta otra palabra, discípulo, que es una palabra que aparece muchas veces y que está claramente definida. Horriblemente definida si que usted no quiere ser un creyente en Cristo. Está clarísimo. Un término que nos da miedo, porque está muy claro de lo que debemos hacer como discípulos. Entonces, yo puedo ser un cristiano y adoptar cualquier estilo de vida. Y si me critica, puedo decir, no, si yo sí soy cristiano. Pero es que soy cristiano y lo que pasa es que soy católico no practicante. Que vaya usted a saber qué es eso. Porque si no se practica, no sé cómo puede ser usted algo. O yo soy cristiano, pero estoy separado. ¿Y cómo hizo para separarse? Porque es una pregunta bien rara. ¿Cómo me separo de Dios? Simplemente lo que estoy diciendo es, yo tengo algún conocimiento cristiano, pero quiero vivir como me provoca. Así que básicamente ese es el resumen. Y eso es lo que pasa con la palabra cristiano. Entonces usted le dice a la gente, ¿y tú no quieres cristiano? Sí, pero yo soy cristiano, como diría Frank Sinatra, a mi manera. ¿Ah? Lindo. Entonces, obviamente, hay una gran confusión entre aquellos que no son creyentes en qué mismo es que es ser cristiano. Porque ven que digo una cosa y hago otra. Que digo que hay que amar y odio. Que digo que, incluso hay gente que dice, haz lo que digo, no lo que hago. Wow. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un conflicto cuando la gente se involucra en la iglesia local. Y, por cierto, tengamos claro lo que es la iglesia local. Nosotros unimos iglesia con templo. Iglesia no es templo. Templo es un edificio, iglesia es personas. Iglesia es una comunidad de personas. Entonces, Tito dijo la otra vez en una clase que estábamos una cosa que me pareció interesante y que creo que debemos empezar a acuñar frases como esta, no para nosotros que ya estamos viejos, bueno yo, no sé usted, sino para la nueva generación. Y entonces él me dijo algo como esto y me dijo, yo le digo a mis hijos, vamos al templo para reunirnos con la iglesia. Debemos hacer frases como esa, porque esto de ser templocéntrico nos está matando. Nosotros creemos que ser cristiano es ir a un edificio los domingos. No tiene nada que ver con lo que usted hace el domingo. Tiene que ver con lo que usted hace, si quiere ser discípulo, con lo que usted hace de lunes a sábado. Steve Jobs, aquel que creó Apple y aquel que lo puso a comprar cosas que no necesita y que no sabe cómo usar, dijo una frase que me parece interesantísima, no siendo él un creyente. Dice, el cristianismo pierde su esencia cuando se basa demasiado en doctrina, en lugar de en vivir como Jesús o ver el mundo como Él lo vio. Y yo no entiendo cómo podemos separar las dos. Porque si yo tengo una doctrina, vivo en base a esa doctrina. Pero de alguna manera los cristianos somos bipolares espirituales, ¿no? Podemos decir una cosa y hacer la otra. Y no tiene ningún sentido. Cuando Jesucristo definió clarísimo ¿qué es ser un discípulo? No nos dejó la menor duda de qué era ser un discípulo. La duda es que es ser cristiano. Pero discípulo, así lo dijo el Señor. Dijo, de este modo,
todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cuál es la señal distintiva del discípulo? Ama a todo aquel con el que se ve, incluso aquellos que no merecen ser amados, entre los cuales está su esposo o su esposa. No, mentira. No está. Tenemos que amarnos porque ese es el distintivo de un discípulo. Tito trató 2 semanas con el tema y no creo que yo deba ahondar en el asunto. De hecho, hoy vamos a cambiar un poquito de tema. Y vamos a trabajar sobre qué tiene que hacer un discípulo, no con otros discípulos, sino con aquellos que están afuera, con aquellos que no creen lo que yo creo, con aquellos para los cuales la moralidad es una cosa diferente de lo que es para mí, para aquellos que tienen una cosmovisión, una visión de vida totalmente diferente que la mía y que yo no puedo, o vamos a ver si puedo, tratar de obligarlos a ver al mundo como lo veo yo. Los seguidores de Jesús debemos amarnos unos a otros, eso no es fácil. Pero ahora, ¿cómo tratamos con aquellos que no son creyentes? ¿Cómo hacemos con ellos que no son seguidores de Jesucristo? Si usted está aquí oyéndome y no es un seguidor de Cristo, y vino porque lo invitaron a almorzar después, no sé por qué, ¿no? O me está oyendo en audio en alguna parte, ¿no? Por podcast o por Spotify, ¿no? Entonces, déjeme decirle que esta prédica a usted le va a gustar. Si usted no es un seguidor de Cristo, usted le va a decir a su amigo cristiano, ¿ya viste? Yo te dije que así es como debería ser. Y si usted es un creyente, va a estar un poquito con sí, con sa, con lo que voy a decir. Pero yo le ruego que me escuche primero, que después de escucharme, vaya a la Biblia y revise el pasaje que vamos a ver y vea si tengo razón o no. Que por cierto, en esta iglesia no es pecado no estar de acuerdo con el pastor. En otras sí, pero aquí no. Usted y yo nos podemos amar y tener visiones un poquito diferentes mientras sepamos que Cristo es nuestro Señor y que vivimos para Él. Después de eso, mi querido amigo, en gustos y colores. Entonces, vamos a mirar el tema de cómo los discípulos nos dicen que debemos tratar con los de afuera. Pero antes de hacerlo, déjeme comentarle las órdenes de ataque que nos dio Jesús. Jesús nos dio una orden de cómo atacar, cómo hablar con la gente que no era discípula. Y nos dijo en algo que llamamos la Gran Comisión lo siguiente. Nos dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos. Es decir, hagan a otra gente lo mismo que son ustedes, seguidores, aprendices, personas que van entrando en el discipulado. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, a todo el mundo. Enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Qué nos había mandado? 2 cosas. Por Dios, no son 500, son 2. Amar a Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Y amar al prójimo como a ti mismo. Y de ahí se deriva todo lo demás. Entonces, estas pequeñas comunidades cristianas, estas eclesías, estos grupos de hogar grandes, empezaron a trabajar sobre eso y empezaron a mostrarle al mundo una nueva forma de vida, en que la gente en esas comunidades se podía amar y podía amar a Dios. En un momento en que todo el mundo se odiaba, en donde te mataban por cualquier cosa, en donde la vida humana no tenía valor, empezaron a mostrarle al mundo que había una forma diferente de vivir. Y la cosa anduvo perfecta por 300 años. Hasta que la iglesia cristiana se convirtió en la religión del imperio. Y en ese momento tuvimos poder. Si usted revisa la historia, en todo momento en que la iglesia tuvo poder, la iglesia caminó para atrás y nunca para adelante. En todo momento de la historia en que la iglesia no caminó con el amor por delante, sino con el poder por delante, la iglesia empezó a decaer en todos esos momentos históricos. Porque llegó un momento, y todavía creo que existe, en que parece que las órdenes de Cristo no son, por tanto, vayan y hagan discípulos, sino que son estas. Por tanto, vayan
e imponga mis enseñanzas, mis valores y mi punto de vista a todas las naciones, amenazándolas con juicio y destrucción si no obedecen todo lo que les he enseñado. Eso parece la prédica del siglo XXI. Si no crees en Dios te vas a podrir en el infierno. Yeah. Y nosotros no. Eso no es lo que Cristo enseñó. Cristo no nos ha nombrado parte de su club salvador para que dejemos al resto hundirse. Nos ha nombrado para que hagamos algo. Cada vez que la iglesia ha tenido control, ha tenido poder, dejó el modelo de amor de Jesús y empezó un modelo en que tenía que imponer las enseñanzas de Cristo, olvidándose de amar unos a otros. El occidente, lo que nosotros llamamos occidente, fue ganado espiritualmente por un grupo que entendió que la meta no era imponerle ni amenazar a la gente. Y el apóstol Pablo fue un perfecto ejemplo de cómo se hace. Y cómo puedes tú ir donde personas que tienen una cosmovisión diferente, una visión de la vida diferente, y mostrarles a Jesús. ¿Y cómo lo hacía él? Lo hacía de la siguiente manera. Y dice la palabra en lo que escribió Pablo. Dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo. Pare ahí. ¿Tiene el esclavo poder? ¿Tiene el esclavo cómo obligar a alguien a algo? No. El esclavo no tiene nada, excepto, dice él, hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Ahora, la palabra que está en amarillo, ganar. ¿Cómo gana usted algo? Dos ejemplos de la vida real. ¿Cómo gano un contrato? ¿Cómo gano un amor? Bueno, si yo quiero ganar un contrato, yo voy y le hablo a la persona de todos los beneficios de mi producto, como yo soy muchísimo mejor que la competencia, que valgo menos que la competencia, y prácticamente el tipo tiene que salir pensando, si no le compro a él, estoy loco, porque esto es lo mejor que hay. ¿Verdad o mentira? Ahora, pensemos en el amor. Cuando usted quiere ganar un amor, ¿qué hace usted? No le gusta el cine, pero va al cine. No le gustan las flores, pero compra rosas. Hace todo lo que no le gusta con tal de ganar. Por eso que yo siempre le digo a las chicas, mujeres, por favor, no confíen en un hombre que está enamorando. Porque los hombres cuando estamos enamorando hacemos de todo. Y después olvídese. Cuando usted quiere ganar un amor, usted no va y le dice, si no te estás conmigo, entonces lo que te espera es el logro de al frente. No, pues. ¿Ah? Sería bonito eso. No gana nadie. Usted se quedará solterón para toda la vida. En los primeros 300 años, así lo hacía la iglesia. Vivían y mostraban cómo vivir. Invitaban a la gente, le decían, mira lo que hacemos, mira cómo nos amamos, mira cómo podemos vivir de una forma diferente. Déjame decirte lo que es para mí la vida y que lo palpes. Y entonces probablemente tú quieras lo mismo. Voy a influenciarte con el amor, no con el poder y la autoridad. Ahora, el apóstol Pablo deja ver con claridad cómo debemos trabajar, cómo nos debemos relacionar con aquellos que no tienen nuestras creencias. Cómo hacemos para que la gente quiera venir a Cristo. Y usted, si usted no es creyente, usted tiene que comprender que nosotros queremos que usted venga acá porque es el mejor modo de vida. Porque tiene paz con Dios, paz con el resto de gente, se siente en tranquilidad. El problema es que lo comunicamos muy, pero muy mal. Entonces Pablo forma una comunidad en una ciudad que la podríamos comparar con Las Vegas actual. Las Vegas, la ciudad del pecado. Pablo va a esta ciudad llamada Corinto, que era una ciudad sensual, dedicada a todos los placeres, y forma una iglesia, que no es un templo, sino una comunidad de unas 50 personas, más o menos. O sea, un grupo de hogar grande.
Lo forma y empieza a trabajar con ellos y después él los deja ahí y les muestra cómo trabajar en una comunidad que todo lo lleva a la sensualidad y al pecado. Y cuando se va, les escribe 4 cartas. De las 4 cartas solo nos han llegado 2. Las otras 2 se perdieron en la antigüedad. No las perdí yo. Yo sé que si le pregunta a mi mujer que si yo pierdo todo, pero estas cartas no las perdí yo. Que quede claro. Y entonces él empieza en una de sus cartas a hablar de cómo debemos relacionarnos con el no creyente. Pero lo primero que hace en la mitad de la carta es hablar de una cosa terrible que está pasando en la iglesia. Él está en otro lado y se entera, le llega la noticia de que está pasando algo terrible en la iglesia de Corinto. Entonces les escribe y les dice: es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Punto número 1, los paganos también tienen estándar. No es nuestro estándar, pero también tienen un estándar. También creen que hay cosas que están mal. Entonces nosotros no podemos imponerle nuestro estándar, pero ellos tienen uno. Entonces le dice, ni ellos, que son más flexibles que nosotros, por decirlo menos, se les ocurre aceptar esto que ustedes están aceptando. Ni los romanos, ni los griegos, porque lo que ustedes están permitiendo es grotesco, es guácala. Entonces le dice, ni los paganos lo toleran, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Ahora, yo no creo que es a la mamá, porque si fuera la mamá lo diría. Pero seguramente el papá se casó más de una vez, porque en ese tiempo usted se casaba y se divorciaba con toda la facilidad del mundo. Entonces probablemente una de las ex esposas o la esposa en ese momento del papá es alguien con quien esta persona tiene una relación. Ahora entendamos, somos 50 personas, no es que este señor que pertenece a la comunidad de los cristianos se sienta en la silla por allá atrás para que nadie lo vea. Todo el mundo sabía quién era y todo el mundo sabía lo que estaba haciendo. Ese era precisamente el problema. La comunidad lo estaba viendo y no estaba haciendo absolutamente nada al respecto. Verso 2. Y de esto, dice él, ustedes se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Tienen que votarlo. ¿Cómo pueden ustedes estar orgullosos de esto y no hacer absolutamente nada? ¿Qué están esperando? Porque seguramente, por lo menos parece, por como lo dice, que no es que es algo que la vi mientras se lavaba los dientes y pasó y nos arrepentimos y nunca más volverá a suceder. Era una relación que tenía un tiempo. Todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo permitía o no decía nada al respecto. Y Pablo va y continúa y dice lo siguiente, dice, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu. Es decir, no estaba en otro lado, por eso manda la carta, pero estoy presente en espíritu. Y ya lo he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Ahora, cuando usted oye esto, si usted es un hombre que viene hace mucho a una iglesia como esta o a esta, usted está diciendo, hey, la Biblia dice que no juzguemos. Y entonces usted le dice, Pablo, oye, la Biblia dice que no hay que juzgar. Y Pablo le contestaría, yo la estoy escribiendo. La Biblia no dice que no hay que juzgar. La Biblia dice a quién puedo juzgar y a quién no. Distinción importante que les voy a explicar en un ratito más. Pablo va tan allá que un momento más adelante les dice, yo ya lo he entregado al tal a Satanás para que lo custodie. Imagínense su oficial custodio, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué usa este lenguaje tan fuerte, Pablo? Porque es la única forma que la persona regrese.
Si la persona no tiene la consecuencia de su pecado, la persona jamás va a volver a donde tiene que estar. Y hay que usar a veces lo que se llama amor duro. Es decir, tengo que sacarte de la comunidad porque no estás viviendo de acuerdo a lo que la comunidad cree. Cuando quieras volver y quieras vivir como vive la comunidad, puedes regresar. Pero hay que dejarle entender que cada vez que hay un pecado, hay muerte. No es física la muerte, pero algo muere. Cuando usted peca, mueren sus relaciones. Cuando usted peca, muere sus finanzas. Muere la gente que usted ama, la mata de la pena o lo que fuere. Y entonces lo lógico es que usted tenga las consecuencias de su pecado para que pueda volver a seguir peleando con los que estamos aquí, que peleamos con los nuestros. Y si usted no pelea con ningún pecado, tómese una foto conmigo. Lo voy a hacer mi ídolo. Ahora, cuando está haciendo estos comentarios, Pablo se da cuenta que han malinterpretado una carta anterior, que es una de las que no ha llegado hasta nosotros. Entonces les dice, por carta les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Y continúa, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Es decir, ustedes han malentendido lo que yo les mandé. Les dije, oye, no se junten con inmorales. Y ustedes creen que no tienen que juntarse con los inmorales que no creen lo que nosotros creemos. No, pues. Entonces tengo, dice más adelante, que sacarlos del mundo, pues. No, usted tiene que relacionarse con gente que no cree lo que usted cree. Lo cual debe ser para usted una gran noticia, porque ahora ya puede ir a esa reunión familiar que no quería ir porque todos son unos impíos de la última, ¿no? O a esa reunión de trabajo que no quiere ir porque empiezan a hablar chistes rojos, verdes, azules y todo el tiempo y todo tipo. Nosotros tenemos que estar ahí para transformar a esa gente. La esperanza de ellos es que nosotros salgamos a buscarlos. Ellos no van a venir a buscarnos a nosotros. Nosotros tenemos que relacionarnos con aquel que no es creyente. Ese no es un problema. El problema es que cuando esté con ellos se comporte como ellos. Ese es otro asunto. Pero usted tiene que mostrar que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, continúa Pablo y va al centro de nuestro asunto de hoy. Y dice, en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Yo no estoy diciendo, dice Pablo, que te pongas a jugar a los de afuera. Te estoy diciendo que si quieres jugar a alguien, jugues a los de adentro. Que jugues a esa gente que está en la iglesia, pero gente que está viviendo en la dirección opuesta. Es decir, yo tengo que, dentro de la iglesia, usar el amor duro y decirle a la gente lo que usted está haciendo está mal. Amorosamente, pero decírselo. Pero por alguna razón nosotros creemos que nos han nombrado policía moral del planeta. Y le queremos imponer a todo el mundo que no cree en Cristo lo que yo creo que es realidad. Y paso por alto lo que hace la gente que dice creer en Cristo, que a veces es peor que lo que hace la gente que no cree en Cristo. Entonces, digo yo, nosotros somos muy buenos para decirle a la gente de afuera lo que debe y no debe hacer, pero no soy capaz de hablar contra el pastor que abusa de sus congregaciones y se compra todo lo que puede, se compra una camioneta. No, eso no debería decir. Qué bruto, ¿no? Por si acaso, mi camioneta no la paga la iglesia. La paga la empresa en la que yo trabajo, que es una empresa bíblica, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si no entendió el chiste porque es nuevo, yo trabajo en un cementerio y de ahí sale la camioneta.
No sale de la iglesia. Debía haber dicho carro de lujo, ¿no? Qué bruto que soy. Bueno, ok, ya se ríe un poquito. El punto es, yo debería hablar contra esos que diciéndose cristianos piden plata para comprarse una casa. Pero no tengo nada que ver con aquellos que no llamándose cristianos roban. ¿Voy a decirle que es ladrón? Por supuesto que le voy a decir, porque las cosas las decimos la verdad, pero tengo que decírsela entendiendo que de un lado yo pongo la gracia y de otro la verdad. Y vamos a hablar de eso una prédica completa en 2 semanas. Cómo Cristo fue espectacular para nunca no decir la verdad o siempre decir la verdad, pero siempre con la gracia por delante. Y es algo que tenemos que aprender sus seguidores. Entonces, yo debo juzgar a un servidor de Cristo porque Él dice que tiene un estándar de vida. Pero no puedo condenar a aquellos que viven diferente. Pongamos un ejemplo que me metió en problemas estos días. Los gays. Por si acaso yo escribo artículos, tengo la mala costumbre de escribir. Y escribí 2 artículos al respecto. Y lo único que les ha faltado es quemarme en la hoguera. No está bien. Otra vez, usted tiene derecho a no estar de acuerdo conmigo. Yo creo que el homosexualismo es pecado. Por supuesto. Creo que es peor que usted tenga 2 mujeres. No, es exactamente lo mismo. Creo que es peor que usted sea mentiroso. No, es exactamente lo mismo. Creo que es peor que usted sea adicto. No, es exactamente lo mismo. Pero es pecado. Pero si yo ando diciéndole a esa gente por la quien Cristo murió, que eres un esto y el otro, sodomita, merecedor del infierno, porque la Biblia dice claro que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Por si acaso el mismo verso dice que los mentirosos tampoco. Aquí entre usted y yo, de mentiroso a mentiroso. No vamos a llevar a nadie a Cristo así. Yo no estoy en desacuerdo con el qué. Defendamos a nuestros hijos, por supuesto, pues. No permitamos que le enseñen a nuestros hijos que hay 17 sexos o no sé cuántos es que creen que hay, ¿no? De acuerdo. Pero podemos hacerlo sin odiarlos. Podemos hacerlo no diciendo gays fuera de mi país. ¿Qué le pasa a usted? Si nosotros no queremos que ellos influyan a nuestros hijos, usted tampoco puede querer influenciar lo que ellos creen. Tienen derecho a creer lo que quieran por aberrante que sean y por, no sé cómo decir esa manifestación de ellos, por Dios, era una cosa de locos. La cosa más increíble y odiadora que yo haya visto. Pero el Señor me manda a amar a mis enemigos, pues. Yo no tengo la culpa, yo no hice la Biblia. Nosotros tenemos que aprender a decir la verdad, dejándoles ver que Cristo los ama. Entonces yo les voy a decir, si yo hiciera una manifestación, que no la voy a hacer, pero si la hiciera, yo saldría con un cartel que diga, homosexuales, Cristo los ama. Porque los ama, ¿o no? Ok, está bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Ok. Venga a la iglesia y cambie. No cambie y después venga a la iglesia. Nadie puede cambiar si no tiene a Cristo primero. ¿O usted cambió así? Usted primero fue a Cristo, entendió lo que era Cristo, se sintió amado por Cristo y cambió cualquiera que sea su problema que usted tenía. O está cambiando, o está queriendo cambiarlo. No al revés, pues. No primero cambió y después vino, pues. Y es lo único que yo estoy diciendo. El modo está mal. Entonces, ¿qué tal si yo pudiera decirle a los homosexuales que son bienvenidos a la iglesia? No bienvenidos a seguir siendo homosexuales, como usted no está bienvenido a seguir viviendo con su pareja sin casarse. Que ya no le digo nada porque ya se lo dije. Y allá usted. Yo no puedo obligarlo. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que alguien me explique cuál es la diferencia. Hace años, cuando yo llegué a la iglesia, no eran los gays, eran los adictos. Usted no podía permitir que un adicto pase por esa puerta, porque nos iba a contagiar. Uy, se nos iba a pegar. Ahora ya los adictos no son problema. Usted dice que es adicto y todo el mundo, hermano, venga, vamos a salir de su adicción. Ahora son los homosexuales, que no los podemos ver ni en pintura. Yo les informo aquí entre usted y yo que Cristo murió por ellos.
¿Están en pecado? Por supuesto. ¿No tienen derecho a obligarme a que haya 3 baños? Por supuesto. Pero ¿puedo decir eso sin odiarlos? ¿Puedo decir eso sin pararme en una tarima y decir, homosexuales, sodomitas, de la última? Primero que no todos son así. Si nosotros hacemos un referéndum, tenga cuidado con lo que pide. Déjeme garantizarle que toda persona de 24 años para abajo, o más tal vez, votarían a favor del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque todo muchacho tiene un amigo homosexual y creen que nosotros los odiamos. ¿Sabe por qué? Porque los odiamos, pues. Entonces un homosexual jamás vendrá a la iglesia. Y sus hijos, que son creyentes, están del lado de ellos. Porque sienten que en las iglesias los hacen a un lado. Si no los hiciéramos a un lado, le quitaríamos el poder que tiene lo que gritan. Porque si usted le dijera, usted puede vivir como quiera, pero no le puedo permitir que adopte un niño, porque eso es a donde van. Porque el niño tiene derecho de tener madre y padre. Es una cosa. Y otra diferente es que le diga, sodomitas, largo de este país, nadie los quiere, váyanse a una isla lejana. No sé si está clara la diferencia. Yo no estoy diciendo que está bien. Y no entiendo por qué la gente me escribe diciendo, pero es que en la Constitución, yo estoy hablando de eso. Es la respuesta cristiana que tenemos que tener ante una persona que hace cosas que son inmorales para nosotros. Que no tiene obligación de hacer lo que yo digo, pero que tampoco tiene el derecho a obligarme a hacer lo que él dice. Nada más. Si lo puedo manejar con amor y decirle a él que está bienvenido, que venga, se siente, y que así como él va a pelear con su pecado, nosotros vamos a pelear con el nuestro. Y todos juntos vamos a salir, porque Cristo nos puede sacar del hoyo en que estamos. Y se acabó. Y de ahí en adelante, obviamente, no vamos a permitir que la gente no cumpla la Constitución, ni las leyes civiles y penales, obvio. Pero podemos hacerlo sin insultarlos. Podemos salir y decir, gay, bienvenidos a la iglesia. No para que te quedes gay, pero porque Cristo te ama. Pero ¿sabe qué? Somos tan increíbles que sí diríamos, adúlteros, vengan a la iglesia para que Cristo te cambie. Y ahí ninguno se pusiera bravo. ¿Está claro? Espero que sí. Así es como tenemos que relacionarnos con los de afuera. No sé por qué es tan complicado. El apóstol Pablo va directo al centro y dice, ¿acaso a mí me toca juzgar a los de afuera? A mí no me toca juzgar a los de afuera. Los primeros cristianos estaban claros. Ellos no esperaban que los que no eran seguidores de Jesús se comportaran como seguidores de Jesús. Pero sí esperaban que los seguidores de Jesús se comporten como tales. Y nosotros hemos cambiado. Hoy no vaya a hablar contra el hermanito tal. Yo sé que lo que hace está mal, pero no hable contra él porque somos todos cristianos. No, señor. Si alguien está engañando, yo voy a decir que está engañando. Si alguien infla globos, porque esa es la oración de la... Alguien que me ayude. La oración de la... me olvidé. Bueno, hay una iglesia donde se ponen a inflar globos cuando se rompen. Dice que es la oración del rompimiento, en donde voy a romper el hecho para ser libre de las deudas y vivir con prosperidad económica. O sea, usted me va a disculpar, pero ese señor que dice eso, dice que es cristiano. Y según Pablo es mi obligación decir, eso no es cristianismo. Nosotros hacemos al revés. Protegemos a todos esos, porque ¿cómo vamos a hablar en contra del hermanito? Pues, si no le estoy pidiendo que chismee del hermanito, estoy pidiendo que si usted lo conoce, vaya y le diga que eso no es cristianismo. Eso es lo que estoy pidiendo. No estoy promoviendo el chisme, por si acaso. Aunque sé que a todos nos entretiene, pero no lo estoy promoviendo. Y dice Pablo, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a quién? Entonces,
Y dice después, Dios juzgará a los de afuera. Deja de preocuparte de ellos. Preocúpate de los de adentro que hacen cosas espantosas. Lo que Pablo dice es sencillo. Juzga al creyente. No juzgues a los paganos. De los paganos se encargará Dios. ¿Defendamos lo nuestro? Sí, Señor. Sí, Señor. Pero cuando vayamos a defender, si nos van a pegar, no nos vamos a defender. Como hizo Martin Luther King, como hizo Mandela, porque nos vamos a negar a odiar. No vamos a devolver piedra por piedra, porque lo único que hacemos es que la gente no quiera saber de Cristo. Hace muchos años había en Estados Unidos un programa que después lo imitaron aquí, de 4 mujeres que hacían preguntas, un panel de 4 mujeres, una liberal, otra conservadora. Una de ellas era una actriz famosa que tal vez si usted es muy muchacho no se acordará de ella, que se llamaba Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg es una actriz morena, muy, muy buena como actriz. Y invitaron a una de las personas que más trabaja en familia, que hemos leído sus libros, no necesariamente los sigo siempre, ¿no? Trato de ser lo mejor que puedo, pero no siempre me es permitido, que se llama Mark Driscoll y su esposa Cindy. Déjenme ver, Grace, perdón, el nombre de la esposa es Grace. Y los invitan a ellos como especialistas en familia. Y entonces empieza la conversación y obviamente este es un pastor metido con 4 mujeres y encima ese día la única conservadora no había ido. O sea que le estaban dando con todo lo que podían. Pero este es un hombre inteligente, ¿no? Yo no soy, pero por lo menos aprendo de los inteligentes, que ya es bastante. Y entonces viene y Whoopi Goldberg hace una pregunta espectacularmente buena. Y le pregunta al pastor Driscoll lo siguiente. Solo tengo, dice, que preguntar por qué estás hablando, porque ya que estás hablando mucho de matrimonio, le dice, ahora si eres viudo y te encuentras con alguien y no quieres volver a casarte, ¿estás diciendo que la viuda o el viudo deben simplemente dejar de hacerlo porque a Dios no le gusta? Una buena pregunta. ¿Qué hacemos con los viudos? Y si los viudos quieren tener relaciones, ¿por qué tienen que volver a casarse? Si el matrimonio es un problema, tal vez tiene bienes y no quiere compartirlo y no puede casarse con separación de bienes, entonces deja de tener relaciones. Entonces usted y yo le hubiéramos contestado, porque está escrito. Y perdíamos a Whoopi Goldberg y a todo lo que nos están viendo. Pero Driscoll es un hombre inteligente. Y me parece espectacular lo que contestó. Y dijo así: yo adoro a un hombre que murió y resucitó siendo virgen. Así que su ejemplo debería mostrar que alguien puede vivir plenamente sin ser sexualmente activo. ¡Bum! Eso mismo. Desde que lo leí dije, tengo que hacer que me invite Hans a los adolescentes para contarles. ¿Por qué no necesitamos ser sexualmente activos? Porque no va a tener usted vida plena por ser sexualmente activo. Nosotros seguimos a un hombre que no fue sexualmente activo. Y antes que usted me diga, ay, pero es que era Dios. No, estuvo aquí como Dios. Estuvo aquí como hombre pleno, completo. Si no estuvo aquí como hombre pleno y completo, tenemos un lío de salvación terrible. La teología se nos va al piso. Y él, en 33 años de vida, nunca tuvo una relación sexual. Sin embargo, vivió la vida de más amor y que más ha cambiado a la humanidad. ¿Por qué creemos que la sexualidad es lo más importante del mundo? Que alguien le cuente a mi muchacho, que no son míos, pero lo siento así. Tenemos que venir el sábado y decirle, oye, la razón por la que no tienes que preocuparte del sexo es porque eso no te va a hacer una persona de significado. Eso no te va a hacer una persona que puede vivir plenamente. La respuesta es espectacular. Y es lo que debemos aprender a responderle a los de afuera. Y no decirle porque está escrito, porque a ellos les interesa un pepino que está escrito. Lo único que necesitan saber es que hay otra forma de vivir la vida, diferente a lo que ellos creen que es la única, y que ahí decidan. Whoopi Goldberg se queda sorprendida de esta respuesta y pregunta, ¿y cómo pueden?
¿Cómo le hacen si no hay vida sin sexualidad, según el siglo XXI? Que por si acaso es lo mismo que el siglo I. Los romanos también creían lo mismo. No hemos mejorado en nada. Y la esposa Grace, otra mujer inteligente, le responde lo siguiente. Nosotros, dice, en nuestra iglesia, conocemos muchos viudos y madres solteras. Y ellos son muy felices. Ellos tienen una relación con Jesús y son muy felices sirviendo a otras personas. Y ellos, continúa, pueden ser muy felices si ellos desean tener relaciones sexuales cuando se casen de nuevo. Sí, pero pueden ser felices sin ellos. Solo te informo que hay gente que puede ser feliz sin tener que tener relaciones sexuales. Si tú lo quieres hacer así o no, ese es tu problema. Pero es una mentira que yo tengo que tener relaciones sexuales para ser hombre o mujer o joven o lo que sea, y que esa va a ser la mejor experiencia de mi vida, porque no lo es. De hecho, te va a traer culpa. El cristiano vive como vivió Jesús y como Él dice, porque estamos seguros que eso nos da felicidad. No porque estamos hechos los mojigatos. No. No es la forma como vivimos, y solamente le informamos a la gente de afuera que habemos personas que consideramos más importante servir a otros, relacionarme con Dios, que creer que la única forma de vivir plenamente es tener relaciones con quien pueda. Nada más. Le tenemos que poner en la cabeza el pensamiento de que hay otra manera de vivir. Mi querido hermano, mi querido amigo que está usted aquí, tenemos que cambiar de estrategia. Yo no digo que la verdad no sigue siendo la verdad, pero tenemos que cambiar de estrategia. No funciona lo que hacemos. La gente cree que somos unos mojigatos de la última. Y no lo somos, pues. Usted es un hombre y una mujer feliz, que ama a Jesucristo, que ama la vida. Pero los que hablan no somos nosotros, pues. Cuando usted se convirtió a Cristo, cuando usted llegó a donde sea que le hablaron, si usted no nació cristiano, yo sé que no se nace cristiano, pero si nació en una familia cristiana, tal vez su camino fue distinto. Pero para los que no tuvimos esa suerte, los que no tuvimos esa bendición, en algún momento alguien nos atrajo hacia Cristo, pero nadie nos forzó. ¿Por qué queremos forzar a la gente en vez de atraer a la gente? ¿Cómo atraigo a la gente? Mostrándole mi forma de vida, mostrándole quién es Jesús para mí, mostrándole cómo vivo. Yo no puedo forzar a la gente a seguir a Cristo. Con usted no lo hicieron. ¿Por qué quiere obligar a la gente a hacer lo que usted hace? Cuando usted vino a Cristo, usted se sintió culpable, pero no condenado. Se sintió culpable porque su forma de vida era una forma de vida terrible, que no lo estaba haciendo feliz. Pero a menos que haya llegado a una iglesia complicada, lo primero que le dijeron es que usted no está condenado, que hay perdón para todo pecado. Y la quinta canción cantaba eso y decía, tú estás conmigo siempre, que soy lento para entender. Sí, Señor, usted y yo somos lentos para entender, pero nadie nos forzó. Usted fue atraído por el amor de Cristo. Se sintió tan atraído a Él que solamente quiere vivir por Él y para Él. No se lo puede forzar. No podemos hacer una ley que obligue a la gente a amar. Solo podemos decirle que tiene que permitir que Dios le cambie su corazón de piedra por un corazón de carne. Y que entonces con ese corazón ame al resto de gente y pueda vivir de una forma diferente. Tenemos que empezar a amarnos unos a otros. La gente va a ver cómo nos amamos y se va a sentir atraída. Y conste que no estoy proponiendo una comunidad hippie. No es eso lo que estoy hablando, ¿no? La gente enseguida se va a los extremos. Tenemos que amarnos los unos a los otros para que la gente vea cómo vivimos y cómo morimos. Y que para nosotros la vida se vive de una forma que nos hace felices. Y no mostramos ni odio ni condenación a quien vive diferente. ¿Qué pasaría si en lugar de condenar a los de afuera, mostramos una forma diferente de vida? Tal vez los convenceríamos de salir de su pecado, pero acusándolos no los vamos a sacar nunca.
Y van a morirse sin Cristo. Y para usted y para mí eso debería ser una tragedia. No me importa el pecado de la persona. Para usted y para mí debería ser una tragedia que alguien se vaya al otro mundo sin Cristo. Eso hicieron los primeros creyentes en un mundo tan inmoral como este. Y lo transformaron. ¿Cómo lo transformaron? Mostrando lo que Cristo hace por uno, no obligando a la gente a hacerlo. Ahora yo le pido, vaya a su casa, piénselo un poquito, piénselo. No necesita estar de acuerdo conmigo, pero piénselo. Y por sobre todo, no deje de venir la próxima semana. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, alabamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de entender con claridad cómo debemos relacionarnos con los de afuera. Permítenos, Señor, empezar a vivir de esa manera. Que cuando invitamos a alguien a esta comunidad vea que somos distintos, que tenemos problemas, pero que estamos dispuestos a amar incluso a aquel que no se parece a mí y que me cuesta tanto amar. Y que lo voy a amar a él o a ella, no importa el pecado que tenga. Porque Dios me ama a mí con el pecado que yo tengo. Que así como me libró a mí, puede librarlo a ellos. Permite que nuestro mensaje sea un mensaje de atracción, no un mensaje de forzar. Que la gente se sienta atraída a tu evangelio, porque nosotros vivimos de la forma que tu evangelio dice y eso los atrae. Permítenos entender, Señor, el privilegio que es vivir siendo tu discípulo, pero también la responsabilidad de serlo. Y que aprendamos, Señor, que al mundo no se lo gana condenándolo, se lo gana amándolo, aunque tengamos que decir que lo que hacen está mal. Señor, permite que esta comunidad se convierta en una comunidad donde los de afuera quieren venir. Porque a pesar que se saben pecadores, que se saben que están haciendo mal, sienten que nosotros los amamos y que es el amor de Cristo el que los va a transformar y no la ley. Gobierna nuestras vidas, Señor, llévanos a nuestra casa con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.